La semana pasada vimos cómo Samuel ya conoce al Señor. El Señor le está hablando. Y dice que cada vez que Samuel profetizaba, la gente se daba cuenta que era Dios. Literalmente quiere decir que ninguna palabra se caía al suelo que Samuel decía. O sea que Dios solamente se encargaba de todo lo que Samuel decía. Y la gente sabía que era palabra de Dios para ellos. Aunque ya han pasado años que ellos han estado lejos del Señor, tienen poco conocimiento de la palabra de Dios todavía. Entonces Samuel tiene una gran tarea. Porque aparentemente es el único que realmente tiene ese amor para el Señor. Y así comenzamos con el versículo 4, los primeros dos versículos, donde dice los filisteos, estoy viendo mi entonces el vídeo. Dice, la palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Por esos días Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y un día vamos a poner un edificio, no sé qué cosa, que se llamará Ebenezer. Ebenezer. Hasta aquí nos acompañó el Señor, ¿no? Mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron matando como a 4,000 hombres. Imagínense, ellos no esperaban eso. Esperaban una gran victoria. Los filisteos eran los enemigos de Dios y los judíos, los israelitas, por supuesto, el pueblo de Dios. Entonces, qué gran sorpresa y qué triste ver que 4,000 se mueren. Normalmente, cuando hay conflictos entre países, si se mueren 6 o 8 soldados, es triste, claro que sí, es una gran cosa. Pero imagínense, en una sola batalla, 4,000. Difícil para los judíos. ¿No entienden? Dice versículo 3, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Una pregunta obvia, ¿no? ¿Por qué? Pero es curioso que ellos, ¿qué hacen? Más o menos están echando la culpa al Señor. No se examinan para preguntar por qué ellos han sido derrotados, qué han hecho ellos, sino por qué el Señor. Y no es así siempre, desde el inicio. Adán y Eva comieron el fruto y Dios comienza a preguntar, Adán, ¿qué pasó? Es que la mujer que tú me diste. Y la mujer tampoco no es mejor porque ella también dice, la serpiente. O sea, si no fuera por la serpiente que tú creaste, ¿dónde estaría yo? Estaría bien. Y esa es la naturaleza de un ser humano, siempre echar la culpa a otro. Y en cierto sentido, siempre cuando echamos la culpa a otro, sabiendo que somos culpables, estamos negando nuestro pecado y en muchos sentidos estamos diciendo que Dios tiene la culpa. ¿Por qué Dios ha permitido eso? ¿Por qué hemos sido derrotados? ¿Por qué Dios ha hecho eso, no? Bueno, entonces se les ocurre una idea estupenda. Dice aquí en el versículo 3, la segunda parte, dice, vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. El arca del pacto lo vemos en Éxodo capítulo 25, por ejemplo, cuando, para no leer todo, dice que el arca del pacto realmente es una caja de madera, no es muy grande, 1,10 m más o menos de largo, y en esa caja encubierta por oro y con 2 querubines en ambos lados, tienen que guardar al inicio los mandamientos. Y pasando tiempo también guardaron ahí no solamente los mandamientos, sino el maná y también la vara de Aarón. Y pasando los años, el pueblo entendió que siempre eso era un símbolo
de la presencia del Señor en su pueblo. Vemos que cuando ellos estaban ahí en cualquier lugar acampando, el arca siempre tiene que estar en el lugar santísimo. Y solo podían sacarlo del lugar santísimo cuando el pueblo tenía que mudarse a otro lado. ¿Y cómo? No poniéndolo en un carro, sino cargándolo los levitas. Y siempre cargándolo así, por eso tenía en ambos lados, hechos de oro, unos anillos donde metían los palos específicos para cargarlo así, los levitas. En algunas oportunidades, sí, Dios mandó, cuando estaban avanzando al pueblo de Dios, marchar con el arca del pacto, o también se llama el arca de Dios, ir adelante. Y cuando decimos el arca, no es el arca de Noé, por si acaso, es el arca que es una cajita, no es un barco, ¿ya? Porque cuando yo era niño no entendía. Entonces, por ejemplo, cuando van a cruzar el río Jordán, para entrar a la tierra prometida, Dios manda a los levitas entrar primero, poner sus pies en el río, cargando el arca, y no sé cómo ha sido exactamente, yo no sé si cada paso que tomaban el agua se abría, o si al entrar con los pies nada más ahí, que todo se abrió. Tiendo a pensar que no era así, tiendo a pensar que era más bacán, sería más bacán si ellos al tomar cada paso que el agua se abría, no sé. Pero tenían que quedarse en medio y después sacaron 12 piedras del río para mostrar a las siguientes generaciones que lo que Dios había hecho. Cuando los niños preguntaban, ¿por qué están aquí esos 12 piedras? Es que, hijo, Dios abrió el río Jordán para que pudiéramos pasar. Y después, al marchar alrededor de la ciudad de Jericó, 6 días marchando una sola vez al día, el séptimo día 7 veces, siempre cargando el arca del pacto también. Entonces, y también, me olvidé antes de eso también, cuando Moisés tenía que luchar contra los midianitas, también el arca tenía que ir primero. Entonces, por lo menos en 2 oportunidades, Dios había mandado a la gente entrar a la batalla, a la guerra, con el arca del pacto yendo adelante. Pero normalmente el arca de pacto solamente quedaba en el lugar santísimo y al sacarlo siempre tienen que cubrirlo y marchar así. Pero estos hombres en ese tiempo, cuando se queden pensando, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que faltó? ¿Por qué perdimos la batalla? ¿Por qué se murieron 4,000? A ver. ¡Ah! Eso es lo que necesitamos, el arca del pacto. Aunque no tienen mucho conocimiento, aunque su corazón todavía está duro, siguen siendo religiosos. No se han olvidado de todo, recuerdan algo de su pasado, ¿no? Y aquí vemos que ellos dicen algo que, si no estudiamos bien, parece algo bonito. Dicen ellos con tanta confianza, hablando del arca, dice, ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Parece lindo, pero no es así. ¿Cuál es el problema? El problema, en primer lugar, es que ellos están confiando en el arca en vez de confiar en Dios. Es una cosa confiar en el Dios del arca, es otra cosa confiar en el arca de Dios. Y es lo que están haciendo. Están confiando en algo que llega a ser como casi como algo de suerte para ellos, ¿no? Y eso es triste. En ningún momento se preguntan, ¿por qué perdimos la batalla? ¿Por qué tal vez estamos en pecado? Si hubiesen recordado no solamente lo que pasó en Jericó, sino en la siguiente ciudad, cómo fueron derrotados por el pecado que habían cometido, hubiesen terminado mejor. Pero ellos no piensan en eso. Quieren tener las cosas de Dios sin tener a Dios. Y muchas veces como cristianos terminamos cometiendo ese mismo error. Tal vez no estamos muy cerca de Dios, tenemos un corazón que no es tan puro, pero seguimos con nuestro
nuestra costumbre. Vamos a la iglesia porque queremos la bendición de Dios. Yo recuerdo que hace años que no estamos así exactamente, pero es una idea. Ministraba a las prostitutas en mi país, en los Estados Unidos. Y casi siempre los hombres que tenían, como ellos decían, su establo de prostitutas, decían ellos así, casi siempre en sus autos tenían una Biblia. Y ahí guardaban la plata que cobraban las chicas. Porque decían que así iban a ser bendecidos con esa plata porque guardaban la plata en la Biblia. Imagínense. Tal vez no hemos llegado a ese extremo. Pero muchas veces pensamos equivocadamente que si yo leo la Biblia, Dios me va a bendecir. Si yo oro un poco más, Dios me va a bendecir. Si yo predico a mi vecino, Dios me va a bendecir. Y eso es un problema a veces porque pensamos que así podemos ganar la bendición de Dios y nos olvidamos que la bendición de Dios es por gracia. No es por lo que yo hago que Dios me ama. Como estamos estudiando en Efesios. Cuando entiendo cuánto Dios me ama, ahí nace en mí ese deseo de leer la Biblia, de orar, de predicar. Porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Y cómo sería todas esas mañanas? Yo lo he hecho muchas veces. Ok, soy buen cristiano, además soy pastor. Y digo que tenemos que hacer nuestro devocional, entonces aquí estoy, voy a hacerlo. Y no lo hago porque amo al Señor, sino porque es un deber. Y si tú me preguntarías 5 minutos después, ¿qué has aprendido, Brian? ¿Qué es lo que tú has leído de Biblia? A veces ni siquiera podría decirte qué libro de la Biblia he leído. Y estoy mejorando en eso, por si acaso. Pero siempre es bueno orar por mí. Pero qué diferencia cuando leemos la Biblia realmente buscando pasar tiempo con Dios. Y puedo decirlo en este momento porque estoy muy bien. Estoy pasando tiempos tan lindos con el Señor en mi devocional. Estoy un poco cansado y mi esposa también está cansada porque cuando yo me despierto, se despierta ella. No sé, las últimas 3 semanas estoy despertándome a más tardar a las 3:30. Todos los días, a veces hasta las 2. Una noche me desperté a las 12:30, después de acostarme a las 11. Y paso tiempo con el Señor. Ay, pero Brian, eres pastor, tú tomas una buena siesta, ¿no? No, sí, tomo siesta, 15, 20 minutos. No sé, de repente un día voy a terminar durmiendo 3 días. Porque sé que no es así siempre. Pero qué lindo pasar tiempo de madrugada con el Señor o en cualquier momento. Pero ellos se habían olvidado de esas cosas. Buscan una solución. Y mejor si es una solución religiosa. Donde podemos decir que estamos haciendo algo con Dios, ¿no? Otra cosa que vemos aquí, que es muy triste, en el versículo 4, dice, entonces el pueblo mandó traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Entonces, ¿quiénes son los encargados que van a cargar el arca del pacto? Entre otros, esos 2 hijos de Elí. Y piensan que van a ganar la victoria solamente al tener el arca del pacto ahí, cuando esos 2 son los que, en vez de representar a Dios, en vez de alabar al Señor, en vez de ofrecer holocaustos para el pueblo, se acuestan con las chicas en el templo mismo, en el tabernáculo mismo. ¡Wow! Pero ¿saben qué, hermanos? No es mucho más allá de lo que vemos en algunas iglesias hoy en día. Tengo un amigo que antes asistía a otra iglesia aquí en Lima, donde hacían muchos teatros y cosas así. Y me cuenta que un día estaban ya alistándose para su presentación y siempre tenían 2 actores, 2 actrices, etcétera, por si acaso. Y nota que el que
tenía un rol muy importante, el papel de Satanás en esa actuación, estaba mal. Y le mira y le pregunta, hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y dice, estoy mal. ¿Así? ¿Qué te pasa? Es que he recaído. Otra vez estoy en la droga. Estoy consumiendo otra vez. ¿Así? Entonces, mejor no actúes hoy día, porque tú no estás bien. Y cuando habló con la encargada, el chico le dijo, yo no puedo actuar hoy día porque mi hermano me ha dado la razón, me ha mostrado algo, verdad, me dice que no puedo porque estoy mal. Y al final el director le dice, no, tú eres el mejor actor, el show tiene que continuar porque estamos haciendo eso para Dios, igual vas a actuar hoy día. Imagínense, buscando hacer cosas espirituales en la fuerza de la carne. No era tan importante la vida de ese chico, ni la santidad de Dios, sino el show. O como ellos dirían, el ministerio. ¿Y cuántas veces escuchamos de líderes en las iglesias que están en pecado y dicen, bueno, por lo menos estoy predicando. Estoy siendo una gran bendición para otros. Estoy en pecado, pero por lo menos estoy haciendo algo bueno. Me imagino que esos hombres también están pensando lo mismo. Tal vez no estamos tan bien, pero por lo menos tenemos el arca del pacto. Por lo menos son sacerdotes. Y como vimos en el capítulo anterior, todo el pueblo sabía lo que esos dos hacían. Igual les parecía una idea estupenda. Nosotros también a veces buscamos soluciones en cualquier cosa y hasta cosas religiosas para sacarnos de un problema o algo así, pero no tenemos un corazón rendido al Señor. Ay, Señor, estoy con deudas, por eso te prometo que esta semana voy a orar 1 hora cada día para que me saques de esas deudas. Y realmente es una línea bien delgada, ¿no? Porque sí, Dios bendice a la persona que le busca, pero no a la persona que le busca con intereses. Lo que Dios busca es fruto y no programas. Él puede usar programas, pero no está buscando programas. No está buscando a la gente que va a cumplir con un programa, sino buscando gente que va a ser guiada por Dios y sometida al Señor también. Y eso es tan importante para nosotros. Después dice en el versículo 5, cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron, ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, con mucho miedo dijeron, Dios ha venido al campamento. ¿Qué va a ser de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. Hay tiempos cuando es bonito gritar, saltar, danzar. Lo hicimos el día domingo. Bueno, algunos. Yo grité, pero no sé danzar, por eso yo estaba ahí, ¿no? Soy recontra gringo en ese sentido. Pero la Biblia dice que es bueno gritar al Señor. Bailar, danzar también para el Señor. A mí me da pena que ustedes que supuestamente son latinos, cuando estamos alabando al Señor, ¿qué hacen? Apenas así. Quiero animarles, ¿no? Es lícito, y es más que lícito, es bonito moverse el cuerpo un poco para el Señor. Y hasta mucho. Siempre y cuando no estás tumbando a la persona a tu costado. Yo sé que no van a hacer eso. David también danzó delante del Señor. Pero esta vez es todo lo contrario. Ellos están gritando porque tienen confianza en la cosa equivocada. En vez de gritar con júbilo, deberían ellos en ese momento humillarse y arrepentirse. Hay tiempo para todo. Están buscando un amuleto en vez de buscar a Dios, como estamos viendo aquí, ¿no? Y los filisteos se dan cuenta. Imagínense cuántas personas gritando tan fuerte que dice aquí que la tierra se estremeció. ¡Wow! Tanta fuerza, tantas ganas, ¿no? Y con bastante confianza. Les faltaba esa única cosa para ganar la victoria, ¿no? Qué triste lo que estamos viendo aquí.
los enemigos cobran más ánimo todavía al haber escuchado el júbilo de ellos. Porque aquí dice, en el versículo 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue Él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. ¡Wow! Eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando nosotros estamos confiando en la carne, eso es un momento bien peligroso. Aunque Samuel ya está profetizando, el pueblo no está escuchando, no tienen la palabra de Dios como su guía. Y eso es tan importante para nosotros también. Ustedes tal vez lo han visto, ¿no? Confiar en la cosa equivocada te da una sensación a veces de casi euforia, pero eso no quiere decir que vas a terminar bien. Mejor basar nuestras vidas en lo que dice la palabra del Señor. Más luego en Efesios vamos a estudiar la armadura de Dios. Esa es la armadura de Dios. Y unas partes que son muy importantes son la espada, que es la palabra de Dios, el cinturón, que es la verdad, el escudo de la fe. No sé si ustedes saben que hasta el escudo en los tiempos de los romanos era un escudo de metal, pero también tenía una parte que era de madera. Y mojaban esa parte de madera porque cuando los enemigos lanzaban sus flechas encendidas, para que no se encendiera su escudo, por eso lo mojaban con agua. Y ahí vemos que, como la Biblia nos dice, la Biblia es el agua para nosotros. Entonces es tan importante hasta con nuestro escudo, que es nuestra fe, tener nuestra fe basada en la palabra del Señor, lo que dice Dios. No decir, ok, se termina este año y el año que viene va a ser mejor. Hay que confiar. No, mejor confiar en lo que dice Dios, ¿no? Pero ellos no están escuchando la palabra del Señor. El enemigo viene como león rugiente. No se preocupe, no voy a hacerlo esta noche. Normalmente yo actúo como león rugiente cuando menciono eso, ¿no? Pero no sé si ustedes tal vez han visto un programa en televisión acerca de los leones y cómo atacan, que siempre buscan atacar al que se queda atrás, al que está un poco apartado de los demás animalitos. Y eso es un peligro también, ¿no? Cuando estamos un poco allá haciendo nuestra propia cosa, no necesito estar en la iglesia, yo estoy bien, cosas así. Es en ese momento que Satanás se aprovecha y nos ataca. Y dice que Él viene para probarnos, para ver si tenemos un buen sabor. No, dice que viene para devorarnos, terminar con nuestras vidas. Es algo serio. No es algo de juego. Y esos enemigos, los filisteos, también quieren terminar con las vidas de esos israelitas. Los israelitas gritan con bastante fuerza, pero realmente son muy débiles. Versículo 10 dice, y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30,000 israelitas de infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Hofni y Finés, los dos hijos de Elí. En la primera batalla, ¿cuántos murieron? 4,000. Y con el arca del pacto, 30,000. ¿Ah? Wow. Los israelitas pensaban que iban a ganar fácilmente porque tenían el arca. Pero Dios no estaba bendiciéndoles por su superstición. Y además ellos están tal vez intentando manipular a Dios con eso. Bueno, tal vez Dios no va a defendernos a nosotros, pero jamás dejaría a los enemigos ganar la victoria si el arca del pacto está ahí, porque Dios tiene que defender su gloria, su nombre. Y cuántas veces también intentamos manipular a Dios con las cosas que hacemos. Actuamos mal, pecamos, pero después decimos, mejor yo voy a decir algo acerca de Cristo. Por eso Cristo tendrá que defenderme, porque soy su hijo. Y además, ¿qué pensarán los demás? No. Con mayor razón que Cristo te va a dar con palo, porque tú eres su hijo. El arca de Dios terminó en las manos de los filisteos. Eso no es un problema para Dios. Él puede glorificarse en la tierra de los filisteos o en la tierra de los judíos, igual. Pero el pueblo no entendió. El pueblo no ha entendido todavía. Además, esos dos hijos de Elí, Hofni y Finés, los dos se mueren.
Esa es parte de la profecía que habíamos visto en capítulo 2, versículo 23. Dios siempre cumple con su palabra. Dice en el versículo 12, pero ese mismo día, uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó al Silo y llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y contó lo que había pasado en la batalla, toda la ciudad se puso a gritar. Hace no sabemos cuántas horas tal vez estaban gritando también, pero ese es otro grito. Elí oyó la gritería y preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado, así que ya no podía ver. Y esta fue la noticia que recibió. Vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Y Elí preguntó, ¿qué fue lo que pasó, hijo mío? Y el mensajero le respondió, los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus 2 hijos, Hofni y Finés. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas y se cayó de la silla, cerca de la entrada del templo, y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. La distancia entre el campamento de los filisteos y Silo es unos 32 kilómetros. Y ahora no creo que ellos hayan peleado en el campamento de los filisteos. No sabemos qué distancia tuvo que correr ese chico, pero parece que un maratón, ¿no? Medio maratón, algo así, no sabemos exactamente. Y ese chico, no sabemos, pero la tradición judía dice que ese chico que llegó con la noticia era Saúl. La Biblia no lo dice, pero la tradición judía dice que es así. Bueno, Elí se muere cuando escucha no que se habían muerto sus hijos. Parece que él tal vez ya sabía, ¿no? Por la profecía. Sino cuando le dice que el arca del pacto se quedó en las manos de los filisteos, es cuando ya no aguanta. ¿Y cuál es la lección? Bueno, cuando yo era niño, mi mamá siempre me decía, Brian, siéntate derecho. Parece que él estaba sentado mal en la silla y cuando recibió esa noticia, se cayó. No, no es la lección. Eso es broma, ¿no? La lección es no comer mucho. Se cayó y se murió porque era pesado. No, tampoco, no es la lección. Aunque sería bueno bajar de peso un poco, en mi caso. Pero ahí vemos que Dios ha cumplido con su palabra. Qué pena ver su vida y cómo termina, ¿no? Tenía tantas oportunidades de corregir cosas, de ponerse fuerte, pero era muy pacífico. Estamos hablando con los hombres en la clase de liderazgo de lo importante que es ser un hombre de Dios. Y un hombre de Dios no es el que reacciona, sino el que actúa. El que tiene que ver más allá. Y no solamente pensar en hoy día. Y temer a Dios más que a los hombres. Y hacer lo que es correcto delante de Dios siempre. Elí no lo hizo. Sus hijos crecieron y al final solamente los resondraban nada más. ¿Por qué hacen eso? Y al final se mueren ellos. El arca del pacto mal, y tal vez se siente mal también porque en cierto sentido, ¿quién dio el permiso para que el pueblo llevara el arca del pacto? Elí era el encargado, dio el permiso y ahora está avergonzado y termina muerto. Muy triste como termina su vida de Elí y las vidas de sus hijos. Muy triste como termina esta batalla también. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánto sufrimiento ese día en todo el pueblo de Dios? Bueno, versículo 19 dice, su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y cercana al parto. Y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto mortal. Y así mismo dio a luz. Poco antes de morir, las parteras le dijeron, ten ánimo, pues has dado a luz un niño. En su cultura, era bueno dar a luz a una niña, pero dar a luz a un niño varón era lo máximo. Pero miren cómo reacciona ella. Dice aquí, pero ella no respondió, ni se dio por enterada. Pero al niño le puso por nombre Icabod, pues dijo,
la gloria de Israel ha sido deshonrada, o que se ha ido, porque el arca de Dios había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Por eso dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada, pues han capturado el arca de Dios. En cierto sentido tiene razón, porque la gloria de Israel siempre era el arca que hablaba de su presencia del Señor. Pero en cierto sentido, la gloria del Señor se había ido hace tiempo ya, y recién se están dando cuenta. Y obvio que ella no llora mucho por su esposo que falleció porque era un malvado que le sacaba de vuelta a cada rato. Pero parece que esa mujer es una mujer piadosa. Tal vez vamos a verle, conocerla en el cielo. Pero muy triste porque ambos están más preocupados por el arca que por su propia familia. Y el arca ya no está ahí. Capítulo 5, versículo 1. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su dios Dagón y la pusieron junto a ese ídolo. Obvio. No sé si ustedes tienen un poco de conocimiento de ese dios de los filisteos Dagón. Era conocido como el padre de Baal. Y tenía su imagen, la parte superior, como pecho, etc., de un hombre. Y en la parte más abajo, donde normalmente uno tendría piernas, tenía la parte de un pez. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos querían que su Dios tuviera la inteligencia de un hombre, pero sea tan fértil como los peces, que dan tantos huevos, ¿no? Eso era la idea para ellos. Y por eso, cuando ganan la victoria y se quedan con el arca de Dios, el arca del pacto, lo llevan a ese templo de Dagón para presentar el arca como una ofrenda para su Dios, para decir, mira, tú nos has dado la victoria, por eso aquí te damos lo que hemos recibido, el arca de ese Dios. Hemos conquistado a Dios, por eso ahí queda el arca contigo. Y es lo que ellos estaban pensando, comparar un Dios con otro. Un Dios había ganado a otro. Pero el versículo 3 dice, al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor, y así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Imagínense, Dios es gracioso a veces, tiene su sentido de humor, ¿no? Entran ahí pensando que Dagón es más poderoso, y ¿cómo está Dagón? Postrado. Y tienen que levantarlo y ponerlo en su sitio otra vez. Se dan cuenta, pero no quieren darse cuenta a la vez. Saben, ellos ya habían escuchado de cómo Dios había vencido, conquistado a esos otros pueblos a través de los años. Además, al ver eso, seguramente se dan cuenta, pero no quieren darse cuenta, ¿no? Igual que muchas veces cuando hablamos con la gente que viene de una religión, que tiene sus imágenes, sus estatuas, y les explicamos y, sí, ¿no? Y al día siguiente, ¿en qué están? En lo mismo. Porque no quieren cambiar, no quieren ver la verdad. Pero años estamos en eso. No nos ofendas con tus ideas, con tu religión. Queremos quedarnos igual que siempre. O sea, no nos confundes con la verdad porque estamos contentos con las mentiras. Es más o menos lo que está pasando aquí. Pero no termina ahí la historia. Versículo 4. Pero al día siguiente, Dagón estaba una vez más de rodillas ante el arca del Señor, solo que ahora Dagón tenía cortadas la cabeza y las dos manos. Nada más se había quedado tronco, el cual estaba colocado sobre el umbral. Por esta razón, hasta hoy los sacerdotes de Dagón ya sirven a Dios y no a Dagón, porque se dieron cuenta. No, así no dice. Dice, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo de Asdod no pisan el umbral del templo. Qué loco, ¿no? Porque uno pensaría, al no pisar y preguntar, ¿por qué no pisamos ahí? No es porque nuestro Dios se cayó, se rompió delante del arca de Dios. Pero siguen con esas tonterías. Qué triste, como la gente tiene un corazón tan duro a veces, ¿no? Versículo 6, el poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio, pues los castigó con terribles tumores. Y ahora, hay dos teorías acerca de esos tumores. La teoría más común es que esos tumores eran tumores que aparecían en sus potitos. O sea, hemorroides bien fuertes, terribles. Y no solamente una persona, sino casi todo el pueblo. Esa es una teoría. Otra teoría que es bien parecida es que tal vez los tumores han sido la consecuencia que han sufrido aquellos que han sobrevivido
Pero en otros, ellos habían experimentado o pasado por una plaga producida por las ratas, tal vez como la plaga bubónica. Y los que sobrevivieron son los que terminaron con hemorroides. Entonces se quedaron pensando, oye, ¿qué hacemos? Oye, qué dolor, qué tristeza. Pásame la crema, por favor. Y tal vez algunos también dicen que hubo una plaga de ratas. Pero ellos pensaban al tener el arca de Dios en su lugar, en su ciudad, su pueblo iba a ser algo lindo, algo grande, ¿no? Y terminan viendo que no es así. Bueno, dice aquí en el versículo 10, por eso enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allá, los ecronitas se espantaron y dijeron, nos han enviado el arca de Dios de Israel para matarnos a todos nosotros y a nuestro pueblo. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos para decirles, devuelven el arca de Dios de Israel al lugar que le corresponde para que no nos mate a todos. Por eso piensa que no solamente ha sido un problema de hemorroides, sino algo más grave. Y es así que toda la ciudad vivía con el temor a la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos y los que no morían se llenaban de tumores y sus gritos llegaban hasta el cielo. Nadie está contento. Al inicio les parecía una gran cosa y ahora es un problemón. Capítulo 6. El arca del Señor estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. Ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué nos aconsejan hacer con el arca del Señor? Díganos cómo podemos devolverla a su lugar. Los sacerdotes dijeron, cuando regresen el arca del Dios de Israel a su lugar, no la envíen vacía, sino envíenla con una compensación por la culpa cometida. Solo así serán sanados y sabrán por qué el poder de Dios se ensañó contra ustedes. Entonces ellos preguntaron, ¿y en qué consiste la compensación que debemos pagar? Y ellos respondieron, deben entregar 5 figuras de tumores de oro. Imagínense, si realmente son hemorroides. Gracioso, ¿no? ¿Cómo piensa la gente, no? Y 5 ratones de oro, conforme al número de los jefes filisteos, porque una misma plaga los afligió a ustedes y a sus jefes. Hagan las figuras de los tumores hemorroides y de los ratones que destruyan la tierra, y así honrarán al Dios de Israel. Dios está recibiendo su gloria a través de esos filisteos, ¿no? Sin querer ellos. Como se dice, sin querer queriendo, están glorificando al Señor. Aunque es un poco loco lo que están haciendo, me gusta esa última frase que hemos leído, ¿no? Como dice aquí, así honrarán al Dios de Israel. Tal vez Él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra, porque son insensibles como el faraón y los egipcios. Ellos trataron con dureza a los israelitas, pero los dejaron ir y ellos se fueron. Construyan ahora un carro nuevo y elijan a 2 vacas que no hayan llevado antes el yugo y que estén criando, pónganles el yugo y únsenlas al carro y no dejen que sus becerros las sigan. Tomen el arca del Señor y pónganla sobre el carro. Pongan en una caja las joyas de oro que hicieron como compensación por la culpa cometida y dejen que el carro se vaya. Pero fíjense qué rumbo toma el carro. Si se va por el camino que lleva a Bet-Semes, su tierra, eso querrá decir que fue el Señor quien nos mandó tan grandes males. Pero si toma otro camino, sabremos que no fue el Señor, sino que lo que sufrimos fue un accidente. ¿Por qué? Porque es natural que una vaca siempre va a querer quedarse con su cría. Entonces, no es natural que una vaca que nunca ha llevado un peso así, que nunca ha trabajado así, que vaya avanzando. Menos a un lugar que va directamente a Israel, cruzando la frontera ahí. Por eso están pensando, esto tiene que ser de su Dios, de eso se ocurre así. Aquellos hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas que no habían llevado yugo y que estaban criando, las uncieron al carro y encerraron a sus becerros. Los becerros en un lado y las vaquitas ya listas para avanzar. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y a un lado de la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores como compensación por la culpa cometida y la dejaron ir. Y las vacas se dirigieron a Bet-Semes, que es por si acaso el primer pueblo judío cruzando la frontera. Iban andando y ramando sin apartarse del camino. Prácticamente lo que está diciendo es que
estaban caminando rumbo a Israel y quejándose, pero sabiendo que tenían que hacerlo por algún motivo. Esas vaquitas, ¿no? Oh, quiero estar con mi bebito. Oh. Bueno, no soy buena vaca. Entonces, sin apartarse del camino, de frente fueron. Y los jefes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes estaban en la valle segando el trigo, y cuando alzaron los ojos y vieron el arca, se alegraron mucho. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo en donde había una gran piedra. Entonces ellos tomaron la madera del carro y la partieron y ofrecieron las vacas como una ofrenda al Señor. Luego los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que iba junto a ella, donde estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron sacrificios y ofrendas al Señor. Cuando los 5 jefes de los filisteos vieron todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Gran alegría para los judíos. Gran tristeza, gran sufrimiento para los filisteos al tener el arca del pacto, el arca de Dios entre ellos. Versículo 17, y las figuras de los tumores de oro que los filisteos pagaron como compensación al Señor fueron 5. Una por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gat y una por Ecrón. Y las figuras de oro de los ratones que ofrecieron fueron también 5, conforme al número de las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca del Señor permanece en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Yo sé que estamos leyendo mucho esta noche, pero es una historia que realmente no necesita mucho comentario. Es tan obvio lo que está pasando, pero es bonito leer la Biblia juntos. Pero Dios hizo que los hombres de Bet-Semes murieran porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. De todo el pueblo murieron 50,070 hombres. Ojo, algunos piensan, yo creo que podría ser así, que hay un error pequeño aquí. Porque muchos piensan que la idea es que entre 50,000 personas que vivieron por ese lugar, se murieron 70. Yo no sé, yo no estaba ahí. Es una pregunta para el cielo. Pero igual murieron personas. Vamos a decir eso, ¿ya? Y el pueblo lloró porque el Señor los había castigado con tantas muertes. Y dijeron, ¿quién será digno de estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿Contra quién se ensañará cuando se aparte de nosotros? Cuando el arca del pacto, el arca de Dios, llega a su pueblo, después de pasar meses entre los filisteos, ellos por tal vez curiosidad, por preocupación, quieren saber si los filisteos habían sacado del arca los mandamientos, el maná, la vara de Aarón. Están tal vez preocupados por eso. ¿Todo está bien? ¿Falta algo? Porque si falta algo tenemos que buscar dónde está, preguntarles a los filisteos qué han hecho, algo así. Pero con sus ganas de ver si todo estaba bien o no, ¿qué hicieron? Para ver lo que estaba adentro tenían que quitar la tapa. Y esa tapa tiene un nombre. El nombre es propiciatorio. Hemos visto en nuestros estudios anteriores que esas 3 cosas que tenía el arca del pacto realmente nos hablan de cosas muy importantes. ¿En qué sentido? Los mandamientos que nos hablan de la santidad de Dios y del pecado del pueblo. Los mandamientos no nos muestran cómo ser salvos, sino nos muestran que somos pecadores, que somos culpables delante de Dios. Y por eso necesitamos a un Salvador. El maná también nos habla del pecado del pueblo y la gloria, el poder de Dios. En pleno desierto, cuando no había nada de comer, más o menos 2 millones de personas, ¿cómo se alimentaban? Dios todos los días, mientras que estaban en el desierto, mandaba el maná. Literalmente, ¿qué es eso? Maná quiere decir en hebreo, ¿qué es eso? Porque todos los días, ¿qué hacían? Ceviche de maná, pasta de maná, seco de maná, hasta que se cansaron y dijeron, ya estamos hartos de ese plato de maná. Por lo menos en Egipto comíamos unas ricas cebollas y unos ricos ajos. Claro que el aliento apestaba, pero por lo menos comíamos más rico.
Entonces ahí vemos el poder de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios y el pecado del pueblo. El pueblo siempre quejándose de lo que Dios les había dado. La tercera cosa, la vara de Aarón. Cuando el pueblo también se quejó, ¿quién es Aarón? ¿Por qué tiene que ser el líder él? Tenemos muchos hombres que son capaces de ser líderes. ¿Por qué Aarón? Y Dios hizo que la vara de Aarón floreciera para mostrarles que él era el hombre que Dios había levantado. Habla de algo milagroso que Dios hizo, como Dios es capaz de cambiar algo muerto en algo vivo. Y también otra vez el pecado del pueblo, al no someterse al liderazgo que Dios había levantado. Entonces, ¿cómo quedaría el pueblo al tener esas tres cosas adentro? Si Dios tuviera que mirar a eso todo el tiempo, sin esperanza. Condenado el pueblo de Dios. Por eso Dios puso encima del arca del pacto una tapa que llega a ser conocido como el propiciatorio. Él cubre todo, que cubre el pecado del pueblo. Entonces, cuando Dios miraba a su pueblo, ahí entre los dos querubines, ¿qué es lo que Dios miraba? Esa tapa. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Hebreos nos enseña que Cristo es el propiciatorio para nosotros. Hizo propiciación por nosotros. Y es bonito porque cuando Cristo resucita de entre los muertos y la gente va a la tumba para buscarle, ven ahí la ropa de Cristo así doblada. ¿Y quiénes están a los dos costados? Los ángeles, que nos muestra esa figura de Cristo como el propiciatorio de nuestro pecado. Entonces, ¿qué hacen esos hombres cuando el arca del pacto llega de nuevo a Israel? Quitan la tapa para ver lo que hay adentro. ¿Entendemos la figura? Tal vez con su entusiasmo, con sus ganas, se olvidan de la gracia de Dios y comienzan a ver la ley. Y eso es un gran error que cometemos también como cristianos cuando en vez de buscar la gracia de Dios, en vez de ministrar la gracia de Dios a las personas, en vez de vivir en la gracia de Dios, en vez de crecer en la gracia de Dios, comenzamos a buscar la ley para juzgar, para condenar, para hablar mal de las personas. Y eso es un gran peligro y es algo que realmente al final termina matándonos. Tu vida espiritual termina mal si tú vives con esa actitud. Estaba hablando con una persona hace una semana más o menos que ha tenido una experiencia bien fea con unos cristianos porque esta persona cristiana ha entrado a un trabajo en una empresa donde hay cristianos. Y esa persona, no como yo, cuando no era cristiana todavía esa persona se puso un tatuaje. Y las personas de esa empresa vieron su tatuaje y comenzaron a condenarle porque ella tenía un tatuaje. Y felizmente esa persona habló con esa persona con mucho amor y con mucha paciencia y pudo corregir su error. Pero es increíble para mí cuántos cristianos hoy en día todavía no entienden la gracia de Dios. Porque a cada rato me preguntan a mí, en que tengo mi tatuaje, y no solo eso, en el grupo de adolescentes que está arriba en este momento, preguntaron, ¿cuáles son los temas que les gustaría tocar en la reunión? Y una pregunta, ¿es lícito para un cristiano tener un tatuaje? Hasta los adolescentes están con esa pregunta. Y no estoy aquí hablando de tatuajes esta noche, sino una actitud. Entonces, alguien me preguntó a mí, pero Brian, ¿no dice la Biblia que no es lícito tatuarse? ¿Cómo respondo? En primer lugar, según lo que yo he visto, esa es parte de la ley. Es parte del Antiguo Testamento. Como cristianos, ¿vivimos bajo la ley o bajo la gracia? Ok, si vamos a vivir bajo la gracia, tendremos que dejar de comer chancho, mariscos, tendremos que dejar de trabajar el séptimo día, tendremos que guardar el año de jubileo, tendríamos que hacer muchas cosas. Pero según mi Biblia, en el Nuevo Testamento, vivimos bajo la gracia del Señor. No sé qué dice tu Biblia. Si tú eres cristiano y tú crees que las leyes del Antiguo Testamento todavía se aplican para nosotros como gentiles, tienes que estudiar bien tu Biblia. Ese es número uno. Segundo, literalmente en el hebreo, cuando dice no tatuarse, la idea es cortarse. ¿Y cortarse en qué sentido? Un ejemplo sería cuando Elías está ahí
construye su altar y los profetas de Baal también construyen lo suyo. Y Elías dice, ok, ustedes primero pueden clamar a Baal, a los Baales, para ver si cae fuego del cielo o no. Y primero están clamando, están orando a los Baales, ¿no? Por favor, que caiga el fuego, danzando y todo eso. Y cuando no pasa nada, él comienza a fastidiarles. Tal vez está de viaje. Tal vez está durmiendo. Tal vez está en el baño. Y al final, ¿qué hacen ellos? Para demostrar su devoción para su Baal, se cortan, porque ya están desesperados. En este sentido, la Biblia dice que no es lícito para un cristiano en el Antiguo Testamento cortarse, dedicando su cuerpo a un dios Bamba. En cambio, Elías, ¿qué hace? Cuando ellos ya están agotados, cuando están tan mal, dicen, ay, ya no se puede. Elías dice, ¿y ahora me toca a mí? Sí. Ok, por favor, que traigan agua. Que mojen todo. Ok, ya está. Hay poco agua. 3 años que no ha llovido y pide agua. ¿Y ahora qué más? Más agua. Más agua. Está bien, porque cuando no pasa nada, la gente misma le va a matar. Y Elías, en vez de cortarse, buscando agradar a su Dios así, en vez de danzar, ¿qué hace? Señor, te pido que bajes el fuego. Era pura gracia. La gracia por medio de la fe. Eso es lo que nos salva. Pero en el momento que tú piensas que Dios te va a amar más si tú oras más, si predicas más, si sirves en la iglesia más, si lees la Biblia más, si memorizas más versículos, Dios te va a amar más, estás muy equivocado. Porque Dios te ama tal como tú eres y Dios te va a cambiar. Dios no está creciendo. Tal vez yo puedo decir que amo a Betty más que yo le amé hace 20 años cuando nos casamos. Pero Dios no puede decir eso. Porque Dios no puede decir, antes yo le amaba a Brian un poco, pero ya le amo más. No, porque Dios es perfecto. Dios no está creciendo. Entonces, volviendo a ese pasaje, es lo que estamos viendo aquí. Que esos hombres murieron porque quitaron el propiciatorio. Quitaron la tapa y comenzaron a ver la ley. Y así, cuando nosotros vemos la ley y comparamos a la gente con la ley, terminamos muertos, terminamos mal. Eso es muy importante, tenemos que recordarlo siempre. Bueno, dice aquí Cristo, en Mateo 9, para dar un resumen a ese punto, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los judíos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y yo no sé cómo ustedes lo piensan cuando leen este versículo, pero yo lo veo así. Cuando dice mi Señor, cuando dice misericordia quiero y no sacrificios, no es que dice después, porque no he venido a llamar a los judíos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Algunos lo ven así. No, yo lo veo, Señor, con tanto amor, porque acaba de decir que lo que Él quiere es misericordia. Entonces, cuando Cristo predica arrepentimiento, ¿cómo lo predica? Con mucha misericordia, con mucho amor. ¿No dice el profeta, es con cuerdas de amor que me ha traído? Entiendo que Dios es santo. Entiendo que la gente tiene que entender el significado del pecado, lo serio que es el pecado. Entiendo eso. Si no predicamos el pecado que condena a la persona, estamos mal. Tampoco no estamos diciendo que tienes que ir a la calle y decir, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Ese es otro extremo. Sí, tenemos que predicar, hermano, estás en pecado y este pecado te separa de Dios. Pero si no lo decimos con misericordia y con amor, tampoco no estamos reflejando a nuestro Señor como debe ser. No podemos ir ni a un extremo ni al otro. Capítulo 7. Los habitantes de Kiriat Yearim fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en una colina, y consagraron a Eleazar su hijo como guardián del arca del Señor. Así pasaron 20 años desde el día en que llegó el arca a Kiriat Yearim, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. Por fin. Versículo 3. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo, si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran.
Entréguense de corazón al Señor y sírvenle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Entonces Samuel les dijo, reúnan a todos los israelitas en Mizpah, y yo rogaré al Señor por ustedes. Y se reunieron en Mizpah y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Así fue como Samuel se convirtió en Mizpah en el caudillo de los israelitas. Qué lindo lo que vemos aquí. En los tiempos de los israelitas, en su lugar, igual que más o menos acá en Lima, pero no tanto acá, el agua tenía mucho valor. Porque no solamente era un lugar desértico, sino también ellos no tenían bombas como nosotros, no tenían la capacidad de tener un camión que trae el agua o entrar al baño y lavarse las manos así nomás. Para conseguir agua, ellos tenían que ir al pozo, sacar el agua del pozo y cargarlo a la casa. Y no había mucha agua tampoco. Era algo que tenía mucho valor. Y para ellos derramar el agua delante del Señor era algo costoso. Algo que costaba no solamente en cuanto a plata, sino esfuerzo. Y realmente lo que estaban diciendo es, Señor, quisiéramos tener esa actitud que dice que esa agua representa mi alma. Derramo mi alma delante de ti, Señor. Y si pudiera, yo estaría llorando tanto que caería de mis ojos tantas lágrimas que sería como el agua que estoy derramando aquí. Esa es la idea. Realmente están muy arrepentidos. Yo recuerdo cuando conocí a Cristo, la primera noche pasé no sé cuántas horas llorando, arrepintiéndome, recordando pecados que yo había cometido. Señor, perdóname por eso. Yo recuerdo que esto también, Señor, el otro también, Señor, perdóname, límpiame, Señor. Horas pasé llorando. Y a veces es necesario tener ese corazón de arrepentimiento, ese corazón de entrega al Señor. Derramar nuestras almas delante del Señor también. Recordar que para el Señor es tan importante confesar nuestros pecados. Como dice 1 Juan capítulo 1, ¿no? Entonces ellos están en eso. Están arrepentidos por lo que ellos habían vivido, lo que habían hecho, lo que habían pensado. Después dicen algo lindo. Le dijeron a Samuel, no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios. Antes confiaban en el arca del pacto. Ella tiene que ir con nosotros. Ella nos va a salvar. Y ahora, Samuel, no dejes de orar a nuestro Dios, para que nos libre del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel y el Señor le oyó. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas. Pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó, y los israelitas los vencieron. Salieron de Mizpah y persiguieron a los filisteos más allá de Bet-car y los hirieron de muerte. Imagínense, ellos están preocupados, que dicen que estaban con temor, pero clamando al Señor a la vez, Señor, ayúdanos, Samuel, ora por nosotros. Y cuando comienza la batalla, Dios es el que confunde a los filisteos con un trueno. Bueno, dice en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, que la voz de Cristo es como un trueno. También dice la Biblia que la voz de Dios es como muchas aguas. Aquí dice que ha sido un trueno, yo creo que ha sido un trueno. Pero igual, un trueno tan fuerte que no podían concentrarse, no podían escuchar, asustaron a todos. Yo entiendo eso porque Betty y yo hemos pasado por una tormenta cuando hubo un trueno bien fuerte y repente. Y cuando estás pensando en luchar en una batalla y pasa algo así, una tormenta así, no te da ganas de luchar. Yo también estaba leyendo mi devocional hoy día, como David estaba defendiendo su reino contra unos enemigos del mismo pueblo de Israel. Y dice que estaban luchando en un bosque y que dice que el bosque mató a más soldados que los demás soldados. Estaba pensando, ¿cómo será eso? Tal vez por víboras, no sé, animales, leones, hasta, no sé. Solamente dice que el bosque mató a más que los otros soldados. ¿Cómo? Esa es otra pregunta para el cielo. Pero Dios es muy creativo cuando quiere defender a su pueblo. Dios es muy creativo cuando te quiere defender a ti. No tienes por qué temer si estás con ese corazón para el Señor.
Dice, luego Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpah y Sen, y ese lugar lo llamó Ebenezer o Ebenezer, porque dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Me gusta eso. Así fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel porque el poder del Señor estuvo en contra de ellos mientras Samuel vivió. Los israelitas liberaron el territorio que los filisteos tenían en su poder y recuperaron las ciudades que les habían arrebatado, desde Ecrón hasta Gat. Así los israelitas y los amorreos vivieron en paz. Imagínense la influencia de un solo hombre que entregó su vida al Señor. ¿Cómo es que Dios nos puede usar para su gloria? Versículo 15, mientras Samuel vivió, gobernó al pueblo de Israel y todos los años visitaba Betel, Gilgal y Mizpah y dictaba leyes para todos los israelitas. Después regresaba a Ramá, donde vivía y donde también edificó un altar al Señor y desde ahí impartía justicia al pueblo. No solamente servía al Señor y alababa al Señor en la calle, como se dice, sino en la casa también. Cuán importante es eso, ¿no? Que tu testimonio sea primero en casa y después en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en esos lugares. En la casa es más difícil, ¿no? Para mí es más difícil, porque tengo que convivir con gente. Y esa gente tiene que convivir conmigo también. Pero Samuel, vamos a ver que no era perfecto. Falló en un cierto sentido en cuanto a sus hijos también. Pero por lo menos sí edificó un altar en su casa donde siempre estaba alabando al Señor. Que su vida de Samuel sea algo que nos anime. Y fíjense en eso. 20 años el arca del pacto quedó en una casa y el pueblo con un corazón medio duro todavía. ¿Qué hacía Samuel durante ese tiempo? La Biblia no lo dice, pero me imagino que oraba, servía al Señor. Tal vez cuando hubo la oportunidad, cuando la gente estaba dispuesta, les hablaba de Jehová. Y después de 20 años, el Señor comenzó a tocar corazones. Hay una persona aquí en la iglesia que siempre está orando bastante por nosotros como iglesia y por mí también como pastor. Y casi cada semana me dice, Brian, el Señor me ha dado una palabra para ti. En su tiempo, en su tiempo. Esa persona está clamando al Señor para que el Señor nos dé avivamiento. Yo creo que hay que ser fiel cuando vemos resultados y cuando no vemos nada. Y Dios va a hacer todo en su tiempo. Podemos confiar en Él. Si estás orando por un familiar, una persona y no ves nada todavía, que sigues orando. El Señor en su tiempo lo va a tocar. Amén. Señor, gracias por lo que hemos visto en tu palabra esta noche. Gracias por la vida de Samuel. Y gracias, Señor, por estas historias que realmente no necesitan mucho comentario. Pero es lindo leerlas, meditar en ellas y ver lo que tú haces. Que no seamos como los israelitas confiando en cosas, hasta cosas religiosas, en vez de confiar en ti. Que podamos vivir, Señor, siempre en tu gracia. No queremos quitar la tapa de la gracia y vivir en la ley, condenando, sino queremos vivir en la misericordia, amando y siendo amados por ti. Pero Señor, sí sabemos que es necesario arrepentirnos. Es necesario buscar tu gloria, Señor, porque si no tenemos un enemigo que siempre busca aprovecharse de nosotros. Por eso, Señor, permítenos estar bien, fuertes en ti, valientes en ti y confiando solo en ti. A irnos a orar los unos por los otros siempre. Los que están bien y los que no están muy bien. Para que veamos tu gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, y en nuestra iglesia, y en nuestro país, y en otros países también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.